Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio de su gracia. Estamos en esta tarde aquí en nuestros hogares y ojalá y se esté conectando con nosotros para alabar el nombre de Jehová y estudiar su palabra. En esta tarde, hermanos, vamos a empezar. Yo sé que muchos estamos con nuestras familias celebrando el Día de Acción de Gracias y ojalá pasen un buen tiempo con sus familias, agradeciendo a Dios y honrando a Dios en todo lo que hacemos. En 2 Tesalonicenses 2:3, hermanos, dice, en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Queridos hermanos, amados por el Señor, siempre estemos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Amén. Y vamos a orar y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, en esta tarde. Estamos agradecidos contigo por tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, porque como dice segundo de los Tesalonicenses, que estemos agradecidos porque tú nos has dado la salvación. Tú nos rescataste, tú nos sacaste de la oscuridad para redimirnos, para darnos una vida nueva. Gracias por tenernos hasta aquí en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante para glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Te honramos y recibe nuestra alabanza que vamos a estar cantando en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar el nombre del Señor, hermano. Ahí donde está, dándole gracias a Dios por todo, ¿no? Grande es tu amor y tu bondad, renuevas nuestro corazón, nos guías por caminos de justicia y nada nos separará. Recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tu fidelidad. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, me salvó. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, me salvó. Grande es tu amor y tu bondad, renuevas nuestro corazón, nos guías por caminos de justicia y nada nos separará. Recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tu fidelidad. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, me salvó. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor,
recuerda a tu pueblo, recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tu fidelidad. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, me salvó. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, me salvó. Gracias, Señor, por tu gracia, tu favor inmerecido que nos mostraste a cada uno de nosotros. Bendito eres tú cuando alumbra el sol, el majestad, y tu gloria me da libertad. Bendito eres tú. Bendito eres tú, aunque el mundo deje de existir y no tenga fuerzas de seguir. Bendito eres tú. Tomaré tus bendiciones y te adoraré. Si la oscuridad me encierra, siempre cantaré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, glorioso Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú. Bendito sea el nombre sondira. Bendito eres tú, bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, glorioso Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, glorioso Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, glorioso Dios. Díselo. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, glorioso Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. Tú eres más que suficiente para mí, para toda mi necesidad. Me satisface con tu amor y lo que tengo en ti.
suficiente. Dile, tú eres más, y tú eres más que suficiente para mí, para toda mi necesidad. Me satisface con tu amor, y lo que tengo en ti es suficiente. Mi proveedor, eres mi aliento, más grande de lo que sé, mi recompensa, digno de luchar, más grande de lo que sé, y tú eres más que suficiente para mí, para toda mi necesidad. Me satisface con tu amor, y lo que tengo en ti es suficiente. Dile, tú eres más, y tú eres más que suficiente para mí, para toda mi necesidad. Me satisface con tu amor, y lo que tengo en ti es suficiente. Sacrificio, precio alto, más grande de lo que sé. Eres Rey que viene mi todo, más grande de lo que sé, y tú eres más que suficiente para mí, para toda mi necesidad. Me satisface con tu amor, y lo que tengo en ti es suficiente. Y otra vez, sacrificio, precio alto. Sacrificio, precio alto, más grande de lo que sé. Eres Rey que viene mi todo, más grande de lo que sé, y tú eres más que suficiente para mí, para toda mi necesidad. Me satisface con tu amor, y lo que tengo en ti es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Gracias te damos, Señor, porque podemos, Señor, entender a través de tu palabra que eres lo único que necesitamos para vivir una vida que te agrada a ti. Eres suficiente en todo lo que hacemos. Gracias. Gracias te damos, Señor.
Soy perdonado, fuiste abandonado, soy aceptado, condenado fuiste tú. Estoy vivo y bien, tu espíritu dentro de mí, porque moriste y resucitaste. Soy perdonado, fuiste abandonado, soy aceptado, condenado fuiste tú. Estoy vivo y bien, tu espíritu dentro de mí, porque moriste y resucitaste. Grandioso amor, ¿cómo puede ser? Tú, mi rey, moriste por mí. Grandioso amor, sé que es real, es mi gozo honrarte a ti. Te honro en todo lo que hago. Soy perdonado, fuiste abandonado, soy aceptado, condenado fuiste tú. Estoy vivo y bien, tu espíritu dentro de mí, porque moriste y resucitaste. Grandioso amor, ¿cómo puede ser? Que tú, mi rey, moriste por mí. Grandioso amor, sé que es real, es mi gozo honrarte a ti. Grandioso amor, ¿cómo puede ser? Que tú, mi rey, moriste por mí. Grandioso amor, sé que es real, es mi gozo honrarte a ti. Te honro en todo lo que hago. Tú eres mi rey, tú eres mi rey, Jesús, tú eres mi rey. Grandioso amor, ¿cómo puede ser? Que tú, mi rey, moriste por mí. Grandioso amor, sé que es real, es mi gozo honrarte a ti. Una vez más. Grandioso amor, ¿cómo puede ser? Que tú, mi rey, moriste por mí. Grandioso amor, sé que es real, es mi gozo honrarte a ti. Te honro en todo lo que hago. Te honro en todo lo que hago. Te honro en todo lo que hago. Te honramos, Señor, con nuestras vidas, con todo lo que somos, lo que nos has dado, Señor, para glorificarte y exaltarte en todo tiempo. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que al abrir tu palabra, Señor, para continuar nuestro estudio de la hermenéutica, parte número 10, te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestra mente, a través de tu Espíritu Santo, para guiarnos, Señor, a
a poder, Señor, entender tu palabra. Te honramos, te glorificamos porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos. Una vez más estamos aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a empezar con una breve oración y continuamos los estudios de la hermenéutica, partes número 10. Padre, en esta tarde te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, tu gracia, tu bondad. Estamos agradecidos contigo porque nos tienes aquí con bien, Señor, y nos has dado las fuerzas, Señor, para seguir adelante. Te honramos, te glorificamos. Uses este tiempo, Señor, para edificar tu cuerpo, tu iglesia, y ayúdanos, Señor. Ábrenos el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esta tarde, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio, la hermenéutica, y dejamos un espacio, 2 semanas, de compartir la hermenéutica, y le doy gracias a Dios por mis hermanos que compartieron la palabra, y ahora vamos a estar continuando. Nos quedamos, vimos la última vez en la hermenéutica parte 9, vimos el estudio de la Biblia, el estudio analítico y sistemático de la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a ver parte número 10, que es cómo estudiar la Biblia, observación. Y vamos a ver qué es la observación. Y en esta tarde vamos a empezar. Vamos a ver 3 pasos de cómo estudiar la Biblia. Y en esta tarde, como les dije, vamos a cubrir la observación. Y vamos a empezar la observación. Lo primero que debemos hacer para interpretar la Biblia correctamente, tenemos que aprender a observar. Algo muy, muy importante. Cuando leemos la Biblia, tenemos que leer cuidadosamente, observando lo que estamos leyendo. La interpretación, vamos a ver también la interpretación, la número 2, pero eso va a ser más adelante. Y eso es, si tú eres un buen observador, vas a hacer una buena interpretación. Y la número 3 es aplicación. Número 1 es observar. Número 2 es interpretar. Número 3 es la aplicación. Y la aplicación es cómo aplica esto a mi vida. ¿Qué me está enseñando aquí? Puedo aplicarlo igual como cuando se escribió. O puedo transculturar lo que se dijo. O nomás era para la cultura que estaba se escribió, para la que se escribió. Como recuerda lo que hablamos del velo, el velo, y hablamos de lo que estaba pasando en la cultura en esos tiempos del velo, y vimos si se aplicaba para hoy, y vimos que no, y es lo que tenemos que hacer. Estos son los 3 pasos que vamos a ver. Ok, empezamos con el número 1. ¿Qué es la observación? ¿En qué consiste? Y tenga su Biblia, hermano, en mano para abrirla ahí lista para que pueda acompañarme, porque la vamos a estar usando más que las otras veces, pero porque esto es algo práctico. Para ver los ejemplos que les voy a dar, vamos a estar entrando, como le digo, ya a lo práctico. Agarre su Biblia, esté listo
Y si no alcanza a seguirme, pues ahí puede escribir los textos o puede regresar el audio y luego hacer la práctica en su casa. Amén. Bueno, ¿qué es la observación y en qué consiste? Vamos a ver la definición. La observación es la investigación por la cual debemos ver las cosas tal como son. Otra definición consiste en saturarte de todos los detalles de un pasaje. Una vez más, consiste en saturarte de todos los detalles de un pasaje. Y algo que vas a hacer es que cuando hagas esto, te vas a dar cuenta que el mismo pasaje que leíste muchas veces y lo vuelves a encontrar y a leer otra vez, te vas a dar cuenta en tu observación que vas a encontrar cosas que en la primera vez que lo leíste las vas a encontrar en la segunda vez que lo leas. No sé si te ha pasado a ti que lees un pasaje, luego tiempo después lees otra vez ese pasaje y observas algo que no viste en la primera vez. Por ejemplo, un detective. Tenemos que ser como los detectives. Alguien que tiene un conocimiento de las ciencias forenses. ¿Qué va a hacer un detective o qué es lo primero que hace un detective? ¿Qué hacen los detectives cuando llegan a la escena de donde aconteció el crimen? Pues hace muchas observaciones, ¿no? Él no rápidamente empieza a dar su opinión de qué pasó, sino que él empieza a observar, porque se toma mucho tiempo. Yo he visto programas donde hacen esto, donde ocurrió un crimen y es lo que a mí me desesperaba porque yo quería saber rápido quién fue y no, te toma observando un montón de cosas, muchos detalles, porque empieza a observar y a ver todos los detalles para luego sacar una conclusión, ¿no? O una decisión de lo sucedido. Y ya después de las suposiciones viene las interpretaciones y luego hasta no dar con los acontecidos. Pero primero comienzan con observar todos los detalles. La observación de los detalles en las escrituras es muy, muy importante. Porque desde allí nuestra interpretación va a tener un buen resultado. Entonces, cuando lees la Biblia, lo primero que debes hacer es ser un buen observador. Cada vez que leas las escrituras, observa bien lo que lees y satúrate del pasaje. Lo que puedes hacer también es, cuando tú leas un pasaje que estás estudiando, que pueden ser todo el capítulo, varios versos, ¿sabes qué? Lo que puedes hacer es saturarte. Lo que quiero decir es, lee el pasaje. Si tienes que leerlo 30 veces, hasta el punto donde tú ya lo puedes recontar o contarlo otra vez sin tener que ver la Biblia en tus palabras. Y mientras observas, de ahí te va a salir muchas preguntas, muchísimas preguntas. Porque el detective nunca lo ves llegando a conclusiones, como dije, automáticamente, sino que se toma tiempo para observar. Examinan todo, hasta un cabello de la cabeza. Todo lo que puedan encontrar alrededor del crimen, de lo que pasó y también afuera de lo que, alrededor de donde pasó el crimen. Esto es un trabajo extenso que se toma dedicación y muchas horas de trabajo. Es muy importante la exactitud de la observación y
Me recuerdo de un pastor que dijo que él, para preparar un solo mensaje, él se tardaba casi 40 horas, porque tenía que hacer todo esto: su observación, su interpretación y su aplicación. Y si no observamos bien, podemos errar en nuestra interpretación. Alguien dijo dentro de este punto: ¿cuántos descubrimientos se pierden cada día por dejar de observar o hacerlo rápidamente? Debemos ser cuidadosos al observar, y siempre encontraremos algo nuevo que seguramente no lo vimos la última vez que lo observamos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Dijimos, observar. Ahora, la observación la vamos a dividir en dos partes, porque ya vimos qué significa la observación, pero vamos a dividirla en dos partes, la observación. La primera se va a llamar la observación general. La segunda se va a llamar la observación específica. Entonces, la primera, ¿cómo se llama? Se va a llamar observación general. Y la segunda, observación específica. Y ponga mucha atención, hermano, porque esto ayuda muchísimo cuando usted está estudiando la palabra de Dios para interpretarla correctamente. Y observación, vamos a ver, número 1, observación general. ¿En qué consiste la observación general? Bueno, consiste en observar bien los contextos, y esto consiste en conocer bien quién es el autor. Necesitamos saber quién es el autor del libro, algo muy importante, quién lo escribió. Y ahora, la segunda es cuál es la fecha que se escribió el libro. Número 3, quién eran los destinarios y cuál es el tema y el propósito general. Y no lo apunté aquí, pero también usted puede buscar cuál es el texto clave de cada libro, porque sí lo hay. Pero eso lo puede hacer, y para encontrar todas estas cosas también, para hacerles saber, usted puede conseguir libros de estudio de la Biblia y tienen toda esta información, y los puede también encontrar gratis en las redes sociales, y ahí lo puede bajar y encontrarlo. Es algo muy importante de conocer y es necesario. Pues vamos a ver unos ejemplos, ¿no? de esto, lo que estamos hablando. Observación general es lo que estamos viendo. Tenga en mente esas palabras: observación general. Vamos a ver el ejemplo 1. El libro de Juan. Vamos a ver el contexto general antes de ver el contexto específico. Saber el autor. ¿Quién era el autor del libro de Juan? Pues fue Juan. Y no es Juan el Bautista. Tiene que tener cuidado que fue Juan el apóstol, no Juan el Bautista. Y destinarios, ¿a quién se le escribió esta carta o este evangelio? Bueno, sabemos que este evangelio fue escrito a todo el mundo. A todo el mundo. Y vamos a ver por qué. Ahora, ¿cuál es el tema y el propósito? Respuesta es para que creamos en Jesús como Dios. Para que creamos en Jesús como Dios. Y de lo que estaba hablando, que hay un versículo clave también, encontrar en Juan 20, versículo 30 al 31. ¿Y qué dice? Escuche: los discípulos vieron a Jesús hacer muchos
muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero el versículo 31, pero estas se escribieron, las que fueron escritas, dice, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Esos son los versículos claves. También otra cosa que puede hacer, esto es hacer un poquito más de lo que, pero lo más importante es, todo es importante, pero si usted quiere usar nomás el autor, fecha, tema y propósito. Ya si usted quiere meterse más, estudie los versículos claves y las personas. También puede observar las personas claves en cada pasaje, porque ayuda mucho saber quién son los personajes claves. Como en el libro de Juan, tú tienes a Jesús, Juan el Bautista, los discípulos, María, Marta, Lázaro, la madre de Jesús, Pilato, María, Magdalena. Pero como le dije, hermanos, hay libros que usted puede encontrar para hacer este trabajo de la observación, general. ¿Ok? Y vamos a seguir viendo. Y ahora, este panorama de observación que hice me va a ayudar, me va a dar algo de luz del pasaje que estoy leyendo. Si usted hace esto, va a tener más luz, más entendimiento de lo que está leyendo. Por ejemplo, cuando Jesús en Juan 3 le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Ya sabemos el propósito. Si usted ya vio la observación general, usted va a saber que el propósito que Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo a Nicodemo, porque Él quiere que Nicodemo lo conozca, porque tenía Nicodemo al reino de Dios enfrente de él y no lo reconocía. Pero ese era el propósito. El propósito era de que Nicodemo necesitaba conocer a Dios y él estaba ahí enfrente de él. Otro ejemplo también podemos ver es el libro de Levíticos. Y podemos ver que el autor fue Moisés. Y la fecha en que se escribió, fue 1500 antes de Cristo. Y los destinatarios fue al pueblo de Israel. Y el tema central es la adoración y la santidad. Dos cosas muy importantes que vas a aprender en este libro. Y si quiere ver también el texto clave, el versículo clave, lo va a encontrar usted en Levíticos 19:2. Dice, sed santos porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. Este lo encuentra en Levíticos 19:2. Y personas claves eran Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamara. Estos son los personajes claves. Y luego vamos a estar viendo otro ejemplo, el libro de Jueces. En el libro de Jueces el autor se dice que muy posible fue Samuel, pero no se tiene la certeza. Pero aunque no estemos ciertos, no importa. ¿Sabe por qué? En realidad Dios es el autor de la Biblia, de toda la Biblia. Cuando no tenemos la certeza, como en el libro de Hebreos, que muchos piensan que fue Pablo, no importa, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que es el autor de toda la Biblia. Bueno, y la fecha que se escribió este libro, el libro de Jueces, fue el año
50 antes de Cristo. Y los destinatarios era el pueblo judío, las nuevas generaciones que quedaron después de pasar el desierto. Ahora, el tema y el propósito es presentarnos la apostasía del pueblo de Israel. Dios le dijo que no hicieran alianzas con los demás pueblos, porque les van a enseñar a adorar a sus dioses y los van a apartar de mí. ¿Y qué es lo que hicieron? Eso es lo que hicieron. Pero también también puede usted ver otro tema, la irresponsabilidad de los padres de no instruir a los hijos en los caminos de Dios. Recuerde que que Deuteronomio es un libro también que significa como un recuerdo de la ley por segunda vez. El libro de Deuteronomio, su nombre más o menos significa que es un recuerdo de la ley por segunda vez. ¿Por qué? Bueno, porque la primera generación quedó muerta en el desierto, y la que entró a la tierra prometida fue la segunda. Pero Dios les dio a la primera y a la segunda una orden en Deuteronomio 4 de que instruyeran a sus hijos a amar a Dios, pero no lo hicieron. Y por eso surgieron nuevas generaciones que desobedecieron a Dios. Entonces, esto es un contexto general. Un ejemplo también que podemos ver es Romanos. Romanos, ¿quién fue el autor de Romanos? El autor fue Pablo. La fecha que se escribió fue en el 57 después de Cristo. Los destinatarios fueron los creyentes en Roma. Y el tema y el propósito es presentar el verdadero evangelio y la justificación por la fe. Y luego también los versículos claves, o el versículo, porque a veces hay dos o hay uno. Este lo podemos encontrar en Romanos 5:1. Dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y las personas claves es Pablo y Febe. Y luego, pues sí, esto es, hermanos, lo que se llama contexto general. Ahora vamos a continuar con el segundo punto. Ya vimos el contexto general. Ahora hay que ver el contexto específico. El contexto específico. ¿Qué es esto? El contexto específico consiste en fijarte muy bien lo que se está tratando antes del pasaje que estás estudiando, y también los pasajes enfrente, después que estás estudiando. Ese es el contexto específico. Estudiar el pasaje antes y después. Observar y fijarse muy bien lo que se está tratando antes y después ayuda mucho para tener una correcta interpretación de la palabra, del pasaje que está estudiando. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para ver cómo se hace esto. En Juan 10, del 1 al 10, no lo vamos a leer, vamos a leer unos versículos, pero no vamos a verlo todo. Pero usted puede hacer este trabajo en su casa y practicar cómo se hace la observación específica. ¿De qué habla
el capítulo 10 de Juan. Bueno, habla del buen pastor. Ahora, ¿cuál sería el contexto antes del específico que yo tengo que observar? ¿O qué tenía que observar antes de llegar al 10, al capítulo 10:1, que es el que estamos estudiando? Bueno, la respuesta es tengo que estudiar todo el capítulo 9, ¿no? Porque dijimos que tienes que estudiar antes y después. Es un contexto importante porque de ahí surge el capítulo 10. Porque a la raíz de lo que pasó en el capítulo 9 surge el capítulo 10. Ahora, cuando tú lees donde dice que el ladrón no vino solo para matar, robar y destruir, muchas personas dicen que está hablando de Satanás. Y yo lo he escuchado yo creo que desde que años y años que muchos dicen que es Satanás. Bueno, y sabemos que todo lo malo, lo que no es bueno viene de Satanás. Detrás de lo que está influenciando es Satanás. So, por ahí sí tienen razón, pero si usted está leyendo el contexto específico, se va a dar cuenta que no es Satanás. Pero si lee el capítulo 9, te das cuenta de que está hablando de los malos y falsos líderes. En este caso son los líderes de Israel que desecharon a un ciego de nacimiento que Jesús sanó. Y como el ciego que Jesús sanó lo defendió a Jesús, lo expulsaron de la sinagoga. Y luego que Jesús lo encontró otra vez, allí es donde surge el capítulo 10. Cuando yo observo antes, me da una luz para una buena interpretación. Pero también del verso 11 del capítulo 10, tengo que observar lo que pasó después, hasta dónde me lleva. Porque sigue hablando del mismo tema, del buen pastor. Porque si usted lee el 10, el capítulo 10, versículo 11 de Juan, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso es importante fijarse en contexto general y específico. Y esto ayuda mucho. Y el específico es observar lo que está antes y después. Le recomiendo que haga esta práctica con Juan 10 en su casa. Lea el 9, todo el 10 y va a entender mejor lo que se está estudiando en Juan 10, 1 al 10. Ok, otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Romanos 8, versículo 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál sería el contexto específico de este verso? Recuerde que tenemos que leer antes y después. Tenemos que leer Romanos 7, capítulo 7, al versículo 14 hasta el 25. ¿Y de qué habla estos versículos, hermanos? Si usted observa, habla de la lucha espiritual. Se lo voy a leer. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y ponga atención aquí, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Él quería hacer lo bueno, pero no lo hacía. El versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esa es la lucha, ¿no, hermanos, de todo cristiano? Querer hacer lo bueno, pero siempre andamos haciendo lo que no debemos hacer. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley, porque según en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Habla de la lucha espiritual, hermanos, que hay en cada cristiano. Entonces, ¿qué pasa cuando no haces lo que quieres hacer? Porque es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Yo quiero hacer el bien, pero siempre ando haciendo el mal. Bueno, no siempre, pero cuando tratas de hacer el bien, siempre te encuentras haciendo lo que no debes hacer. Dice, cuando tú pecas, ¿qué viene? Viene la condenación, ¿verdad? Por eso, Romanos 1:8 dice lo que dice, que ya no hay condenación. Si ve como el capítulo 7 de Romanos 14 al 25 se está relacionando con Romanos 8:1. Aunque podíamos leer desde el capítulo 7, desde el principio, porque habla de la ley. Porque si yo todavía me basaría a la ley o dependo de la ley, ¿qué hace la ley cuando no la cumples? También te condena. Puede irte hasta al capítulo 7 de Romanos desde el principio del versículo 1, pero en realidad, en contexto específico, puedes empezar en Romanos 7, 14 al 25, que Pablo habla de la lucha que tiene el cristiano interiormente, la lucha espiritual, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sería el contexto después? Y mire el mismo verso de Romanos 8:1, léalo otra vez. Y luego si usted lee todo el Romanos 8, porque nos habla, ¿de qué nos habla? Nos habla de la libertad y la victoria por ser justificados sobre el pecado por la vida en el Espíritu que ahora tenemos. Entonces está hablando de lo mismo. Usted puede leer todo el capítulo 8. Recuerde que estamos viendo el contexto específico, que es observar bien los versos antes y después. Ahora, vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver el ejemplo de Juan 6, 22 al 26. Y se lo voy a leer para que entienda un poquito mejor. Juan 6, 22 al 26. Dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no habían
no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Versículo 24 dice: Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. Fueron a buscar a Jesús, y luego dice el versículo 25: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Recuerde que en primer lugar tiene que ver el contexto general. ¿Qué es el contexto general otra vez, hermanos? El contexto general es el autor, observar el autor, la fecha que se escribió, destinatarios y el tema y el propósito. Y también puede incluir los versos claves y las personas claves. Y después va a ver el contexto específico. Va a estudiar y va a leer después y antes. Si tú haces esto, vas a recordar y obtener y a interpretar correctamente las escrituras. Entonces, ¿de dónde empieza el contexto específico? ¿De dónde empieza el contexto específico de este capítulo? Bueno, la respuesta empieza en el capítulo 6. Porque si se acuerda, Jesús les habló en el capítulo 6 cuando alimentó a los 5,000. Porque al observar el contexto específico vas a entender por qué Jesús les dijo lo que les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Qué fue allí en los versículos que leímos? Le respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Buscaban a Dios no por las razones correctas. Por eso es que Jesús les dice, porque ellos habían comido y se saciaron. Y ahora buscaban a Jesús para tener otro platillo de comida. Y Jesús le dice: no se aferren, no busquen las cosas que son temporales, sino enfóquese, busquen lo que es espiritual. Es el contexto después. Bueno, si usted ve y observa y si quiere puede hacer este ejercicio en su casa de este capítulo de lo que estamos viendo del 6 y ve hasta dónde empieza el mismo tema antes y después. Usted puede leer Juan 6, todo el capítulo, y va a ver que todo el capítulo está conectado. Porque habla de que Jesús es el pan de vida, porque la gente viene y le dice: no es una señal. Dicen: y vamos a creer. Y le dicen: porque a Moisés, nuestro padre, les dio de comer al pueblo de Israel en el desierto. Pero Jesús les hace una corrección. No fue a Moisés, sino fue mi padre que les dio de comer al pueblo de Israel. Pero él les empieza a decir: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y luego les empieza a decir: y el que no coma de este pan, de este pan y de esta sangre, no puede tener vida eterna.
y aquellos que comieran del pan que descendió del cielo y la sangre tenían vida eterna, iban a ser resucitados. Pero ellos pensaron que él decía su cuerpo y su sangre, literalmente. Pero él les dice que al final les explica a los discípulos, le dice que las palabras que él hablaba son espíritu, son las que dan vida. Por eso les dice que no busquen, no usen toda su energía en las cosas que no ayudan espiritualmente, sino que busquen aquello que sí les ayuda espiritualmente a crecer. Y que eso viene siendo Jesús que descendió. Él es la palabra que da vida, la palabra que cambia, que transforma. Y ellos no entendieron esto. Pero, como les digo, pueden hacer este ejercicio ahí en sus casas, de ver cuando usted estudie algo, unos versículos, vea el contexto general que ya vimos, que era autor, fecha, destinatarios. Puede ver también los versículos claves, a las personas claves, y luego después usted va, después de observar el pasaje general, va a ir y va a hacer y va a observar el pasaje específico, que quiere decir que va a ver que se dijo antes y después, y va a encontrar que va a entender mejor lo que usted está estudiando. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque no quiero darles demasiado para que no se vayan a confundir, sino que esto poquito que les he dado, practíquelo en su casa, practíquelo y va a ver que le va a ayudar mucho. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder ser buenos discípulos de ti, Señor, aprender y conocerte más cada día, porque sabemos, Señor, que a través de nuestro estudio, Señor, y meditando en tu palabra, Señor, podemos encontrar tantas cosas hermosas que tú tienes para nosotros, porque todo lo que has dejado es para crecimiento de nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a poder a disciplinarnos para hacer esto, Señor, que se toma tiempo, para dedicar nuestras vidas a buscar más de ti en tu palabra y conocerte cada día más, para ser más a tu imagen. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Te glorificamos, te exaltamos. Gracias por este día. Yo sé que muchos se están reuniendo con sus familias en esta tarde, celebrando el Día de Acción de Gracias. Y te honramos, te glorificamos por todo lo que nos has dado, por todo lo que no nos has dado también. Y estamos agradecidos contigo. Te honramos, te glorificamos. Te doy gracias por todos mis hermanos que están allí en sus hogares con su familia. Bendice sus vidas y síguelos usando. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.